A lo largo de su vida, un hombre tiene muchos papeles: proveedor, protector, amo de la casa. Como padre, su papel es vital en la vida de la familia. Ellos dependen de usted. Nosotros le ayudamos a cumplir con esa promesa, pues sin que importe cómo le llamen, al final del día usted sabe que tan solo es papá. Los seguros Familia Confederada llevan más de 100 años protegiendo a un pueblo y a sus propiedades. Están ustedes viendo el Canal 6 de San Francisco, la ciudad de la bahía, Televisión Confederada. Esta noche, el acontecimiento televisivo más destacado de la década. Vean la controvertida película británica que sacudió a nuestro amado país y creó un escándalo nacional. En respuesta a la demanda popular, esta noche les ofrecemos la versión completa y sin censurar, cuya emisión fue prohibida durante 2 años. A continuación, CSA. El siguiente programa procede del extranjero. Su contenido no refleja la opinión de esta emisora y puede no ser apto para niños y sirvientes. Se recomienda la discreción del espectador. Se trató algo extremadamente serio desde el mismo principio. No se trataba de una idea alocada ni de un experimento. Los principales padres fundadores eran todos del sur. Se veían a sí mismos como los seguidores de George Washington y de Thomas Jefferson. A su modo de ver, iban a dirigir la segunda revolución americana. Estados Confederados de América, CSA. ¿Ves, Bobby? Los americanos más ricos estaban fundamentalmente en el sur. Pero, señor Johnson, en el norte había mucha industria. ¿No eran más ricos en realidad? Recuerda, Bobby, que el algodón era la principal exportación de América. Por eso los sureños, así como los fabricantes textiles del norte, eran muy ricos. O sea que el algodón era el rey. ¡Caramba! Entonces los esclavos deben haber sido muy importantes. Ya lo creo. En 1860, un ayudante de campo primordial costaba lo mismo que un coche de lujo de hoy. ¡Caramba, señor! Los esclavos americanos representaban un capital mayor que cualquier otro bien en toda la nación. Entonces, señor Johnson, ¿América siempre ha tenido una economía basada en la esclavitud? Exacto, Bobby. Y por eso es por lo que luchamos. Guerra y rebelión. Si pudiera salvar a la Unión sin liberar a ningún esclavo, lo haría. Y si pudiera salvarla a base de liberar a todos los esclavos, lo haría. Lo que hago acerca de la esclavitud y la raza de color lo hago porque creo que ayuda a salvar a la Unión. Abraham Lincoln. En enero de 1861, la mayor parte de gente del sur americano estaba convencida de que la elección del presidente republicano Abraham Lincoln terminaría con la propiedad de negros. Se formó un gobierno provisional y se eligió a Jefferson Davis como presidente. El nuevo escudo de la Confederación expresaba la visión de una nación joven. En su centro, y rodeado por un abundante jardín del Edén agrícola, está George Washington montado a caballo. Washington, virginiano y propietario de esclavos, se convertiría en el padre de la Confederación. En muy poco tiempo, la Confederación se definió como una nación independiente y soberana.
Un hombre de Virginia remarcó: por todos los diablos, si hubiera sabido que iba a ser tan fácil, tendríamos que habernos separado de los Yankees hace años. Entretanto, la victoria de la Unión en Antietam dio al presidente Lincoln la oportunidad de hacer una declaración revolucionaria. Ordeno y declaro que todas las personas tenidas como esclavos en los estados citados o en partes de los estados son y serán en adelante libres. La proclamación no consiguió liberar ni un solo esclavo. Era puramente simbólica, y Lincoln se valió de ella para encuadrar la guerra en un marco moral. El presidente Davis contraatacó a la llamada emancipación, mandando a Judah P. Benjamin a negociar la ayuda financiera y militar de dos potencias extranjeras, Gran Bretaña y Francia. Benjamin, judío y el más brillante abogado del sur, desafió actitudes antisemíticas para convertirse en secretario de Estado y primer consejero del presidente Davis. Benjamin se enfrentó a Lincoln planteando inteligentemente la causa de los derechos de los estados del sur, no a base de conservar la esclavitud, sino luchando por la libre propiedad privada. La apuesta de Benjamin funcionó. La lucha por la libertad, no por la esclavitud, dio entrada a Europa en la guerra. Con la ayuda de varias divisiones británicas y francesas, las tropas de Lee aniquilaron los ejércitos de la Unión en Gettysburg. Cuando los soldados federales vieron a las tropas francesas y británicas avanzar contra los flancos de Lee, muchos de ellos simplemente huyeron corriendo. En cosa de meses, las tropas del sur entraron en la capital de la nación y capturaron la Casa Blanca. Pero no había ni rastro del presidente Lincoln. En una pequeña casa de las afueras de Washington, el 9 de abril de 1864, el general Ulysses S. Grant se rindió ante el general Robert E. Lee. El sangriento conflicto había llegado a su fin. Localizar y capturar al depuesto presidente Lincoln se convirtió en el principal objetivo de las fuerzas confederadas que estaban en todas partes. Desesperado, Lincoln solicitó la ayuda de Harriet Tubman. Tubman, sobre cuya cabeza pesaba una gran recompensa, era el último recurso del presidente que literalmente tenía que correr para salvar su vida. El tren clandestino de Tubman consistía en una serie de estaciones donde organizaron la huida de unos 200 esclavos desde los Estados Unidos a la libertad. Pero su pasajero más importante hizo que Tubman ingeniara su plan más astuto hasta la fecha. Decidió disfrazar de negro al presidente Lincoln y viajar con él a lo largo de una de sus muchas rutas secretas para esclavos. Cuando Lincoln se burló del plan, Tubman no se anduvo con remilgos y le recordó la recompensa que se ofrecía por su cabeza. Simplemente le dijo: ahora somos negros los dos, señor presidente. Desde Detroit se mandó un batallón de tropas confederadas de élite para localizar y detener a Lincoln y a Tubman antes de que pudieran escapar a Canadá. Lincoln y Tubman fueron capturados mientras intentaban cruzar el lago St. Clair. El presidente Abraham Lincoln se convirtió en prisionero del ejército confederado. En 1915, la captura de Lincoln fue llevada al cine en el clásico film mudo de D.W. Griffith, La caza de Abe, el deshonesto. El coronel perro de caza Mayfield conduce a sus hermanos arios tras el gran emancipador. Huelo negratas. No es Lincoln, señor. Es un moreno. ¡Es Lincoln! Yo no, presidente. Yo morenito. Oh, cuando los santos van marchando. ¿Pero qué especie de blanco eres tú?
Jefferson Davis, cuando se enteró de la captura del Lincoln disfrazado de negro, calificó el arresto de simbólico. En un rápido juicio, el antiguo presidente Lincoln fue hallado culpable de crímenes de guerra contra la nación sureña. Fue encarcelado en la fortaleza de Monroe, cerca de Norfolk, Virginia. Desde la ventana de su húmeda celda pudo ver la ejecución de la mujer a la que los esclavos fugitivos llamaban Moisés. Tubman sabía cuando fue capturada que iba a ser ejecutada por sus muchos crímenes contra el sur. Prefiero morir luchando para liberar a los demás de esta nación malvada que vivir en ella como esclava un minuto más. Mucha gente quería que Lincoln también fuera ejecutado, pero el presidente Davis argumentaba que salvar la vida de Lincoln ayudaría a reducir las tensiones con el norte. Era un hombre inteligente, con la mirada puesta en el futuro. Después de 2 años de cárcel, se concedió el indulto a un Lincoln frágil y demacrado y fue exiliado al Canadá. Jamás regresaría a su patria. En junio de 1905, poco antes de su muerte, concedió una de sus pocas entrevistas desde Montreal. No me di cuenta. Los abolicionistas vieron claramente las consecuencias. Sabían lo que pasaría con los negros, pero yo estaba ciego. Ahora puedo verlo. Veo en lo que se ha convertido nuestro país antes tan grande. Desearía haberme ocupado realmente de los negros, de su libertad, de su igualdad. Les utilicé. Ahora me utilizan a mí. Ahora yo también soy un negro. Sin país. Rezo para que algún día la gente de color de la América Confederada sea libre. Una nación manchada con la sangre de la injusticia no puede existir. Solo siento que no voy a vivir para verla caer. Cuando Lincoln murió en el exilio en Canadá, era un hombre amargado y solitario. Deshonrado, abandonado, casi completamente olvidado por la historia, hoy en día solo es recordado como el hombre que perdió la guerra de agresión del norte. Estoy harto de comer polvo. Lo he probado todo y no funciona nada. ¿Hay algo que pueda hacer para que este coche corra más? Prueba esto, colega. ¡Duke Cooter! Sambo X15 ha sido formulado especialmente para la manera en que se conduce en América. Arranca y destruye esa carbonilla negra que roba la potencia de tu motor. Lubrica y protege. Escucha cómo ronronea. Gracias, Duke. No me las des a mí, dáselas a Sambo X15. Es lo que usan los profesionales. ¿Cuándo estará la cena, Beulah? Oh, enseguida, señor Harry, enseguida. ¿Qué sería la sobremesa sin la clásica serie Déjalo para Beulah? Beulah, que está siempre en la cocina. Pero que parece no enterarse nunca de lo que se cuece. Días laborables a mediodía. Reconstrucción. La victoria es motivo de grandes celebraciones. En todas las plantaciones del sur se celebran fiestas de bienvenida para las tropas que les han devuelto una manera de vivir bendita y triunfante. De un plumazo, el presidente Davis anexiona los Estados Unidos. Los símbolos del antiguo gobierno son retirados. Se convierten en los Estados Confederados de América. Dixie, una canción de un espectáculo burlón que irónicamente había sido escrito por un norteño, reemplaza al himno nacional. El presidente Davis deja pronto Richmond y traslada el despacho presidencial a Washington y a la Casa Blanca. Pero seguirían un par de problemas. Estábamos rodeados. Dijo, dejad las armas. Volved a las plantaciones o morid. Nuestras mujeres, los niños, todos nosotros queríamos luchar.
Los rebeldes llegaron en oleadas, gritando como locos. Se nos terminaron las municiones y nos pasaron a cuchillo. Mujeres, niños, no importaba. Él nos reservó a mí y a mi familia. Me dijo: me llamo Coronel Nathan Bedford Forrest y tu negra alma sobrevivirá para que puedas testificar nuestra superioridad. Después disparó contra mi mujer y mi hijo. Moses Butler, voluntario de Kansas. Miro a los generales y les pregunto por qué. ¿Por qué era necesario el pillaje y los incendios? ¿Recuerdan la que fue bella ciudad de Nueva York y la histórica Boston en Massachusetts? Las ven reducidas a ruinas y se preguntan por qué. En cambio, durante la guerra, la misma gente exigía: gana, conquista, mata a los yanquis. Nunca sale nada bueno de una guerra. La guerra es el infierno. General Robert E. Lee. La suerte de millones de esclavos negros parecía estar ya decidida cuando una sorprendente demanda de emancipación surgió de una fuente aún más sorprendente. Vuelvo a afirmar que Virginia y el sur conjuntamente irían mucho mejor si se libraran de la población negra. Serán la causa de serios problemas en nuestra lucha por retenerles. Lee fue la causa de encendidos debates sobre qué hacer con los esclavos de la posguerra. Un joven congresista de Virginia cogió la palabra y se autoproclamó líder de la tendencia pro-esclavista. Se dice de John Ambrose Fontroy que podía convencer a cualquier colega de que abandonara su postura y encantar a cualquier mujer para que se quitara el vestido. Nunca ha sido un secreto que el honorable general Lee era un emancipacionista. Por supuesto, el noble caballero sabe más de cuestiones militares que de asuntos civiles. Queridos amigos, el hombre de color no está preparado para la libertad. Liberarle es convertirle en huérfano. La libertad sería una maldición para su raza. Congresista John Ambrose Fontroy, 1865. El presidente Davis, de todas maneras, afrontó el problema con un punto de vista práctico. Davis tenía una de sus numerosas noches de insomnio. Estaba en la cocina con su mujer, Varina, cuando su fiel sirviente, el viejo Popsy, le sirvió una taza de café caliente. Y tomando ese café se alteraría el curso de la historia. Ese momento fue recreado en la película de 1946 de la RKO, La historia de Jefferson Davis. El papel de Popsy es interpretado por el renombrado actor shakespeariano Sir Frederick Littlefield. Vuelve a la cama, Jefferson. No has dormido en toda la noche. ¿Cómo quieres que duerma, Varina? Debo encontrar la manera de unir este país. He oído que la señora Varina se levantaba. Sabía que estaba usted levantado. Señor, ¿qué voy a hacer con usted? Jefferson, lo has intentado todo. Vas a caer enfermo. Señor, ha hecho más que suficiente. Ha hecho todo lo que un hombre puede hacer, señor. Lo sé, pero debo hallar la manera de hacer que el norte se adapte a nuestro modo de vida. Si no, puede haber un desastre. Amo presidente, ¿puede un viejo morenito inútil como yo hacerle una pregunta? Sí que quieres, Popsy. Bien, amo presidente. He oído decir que hace mucho tiempo los norteños tenían esclavos. Sí, los tenían, Popsy. Hace años. Bien, amo. Supongamos, solo supongamos, que vuelvan a tenerlos. Como en los viejos tiempos. Si antes les había ido bien tenerlos, podría irles bien ahora también. ¡Dios santo! ¡Eso es! Irónicamente, fue el viejo esclavo quien dio al presidente Davis la idea de que rejuvenecería la institución de la esclavitud y dirigiría el rumbo del país los siguientes siglos. El plan de Davis tomó la forma de impuestos sobre los ingresos pensado para reconstruir el norte. No obstante, los antiguos unionistas podían optar por otra forma.
Ese impuesto, que solamente pagaban los antiguos miembros de la Unión, podía ser conmutado con la compra de esclavos para la casa o para la industria. Se podía escoger. Para dirigir el plan, Davis seleccionó al congresista John Ambrose Fauntroy. Hemos hablado con el tataranieto del congresista, John Ambrose Fauntroy V, candidato demócrata a la presidencia, en su cuartel general para la campaña en Washington. Horace, Lindsay. La familia de Horace ha estado con nuestra familia durante... Oh, Jesús, ¿cuántas generaciones hará? Desde el principio, señor. Para nosotros es como de la familia. Es un placer conocerle, Horace. A mi tatarabuelo le encantó el nombramiento. Era un estudioso de la naturaleza humana, o sea que, bueno, predijo fácilmente la opción que los norteños escogerían. Le hacía gracia la súbita confusión moral de los abolicionistas. Se refería a todo ello como una fiesta gigante para la nación. Todos los negros, libres y esclavos, niños, viejos o cualquiera con piel oscura que no pudiera probar su ascendencia caucasiana, fueron arrestados y concentrados en áreas para ganado en la mayoría de grandes ciudades del norte. Los antiguos dueños del sur viajaron cientos de millas para revisar miles de caras negras y reclamar su propiedad huida. Los más perplejos sobre su suerte con el plan eran los de ascendencia mixta. Un pequeño número de los llamados mulatos eran propietarios en Carolina del Sur y en otros estados del sur. Antes se les llamaba hombres libres de color, pero según el plan de Davis, el estatuto de una gota significaba su inclusión en la raza. Los propietarios de esclavos de raza mixta fueron vendidos junto con sus esclavos de pura sangre. Tal como dijo un esclavo, claro y brillante, pero no se es blanco al instante. Los abolicionistas decidieron combatir el plan Davis. Walt Whitman escribió esta protesta en el Brooklyn Eagle. La esclavitud es buena para los ricos y solo beneficia a unos pocos, pero es destructiva para la dignidad y la independencia de todos los que trabajan y del trabajo en sí. Pero Fauntroy contraatacó. Somos inmigrantes de diferentes países, con diferentes orígenes y diferentes lenguas. Tan solo nos une una sola cosa, nuestra ascendencia blanca. Esta esclavitud no es solamente para los ricos, sino para todos los hombres de acuerdo con su color. Es mi deseo que Dios ayude a cada cabeza de familia de esta gran tierra para que pueda tener un esclavo para que haga el trabajo pesado y el servicio doméstico de la familia. Los norteños empezaron a tomarle gusto a lo que los sureños conocían desde siempre. Está bien ser el amo. Hubo una reunión secreta en casa de Susan B. Anthony para dar respuesta al éxito del plan Davis. Allí fue donde William Lloyd Garrison dio lectura a su famosa carta ¿Por qué debemos partir? Vivimos bajo una brutal oligarquía esclavista que nos amenaza con el hambre si nos negamos a aceptar sus condiciones. ¿Acaso voy a formar equipo con el esclavista? El hombre que saquea las cunas, que azota a las mujeres con un látigo hasta que el suelo está rojo de sangre. Jamás, queridos amigos. Sencillamente, debemos irnos. Unos 20.000 blancos, la mayoría norteños, siguieron a Garrison y cruzaron la frontera con Canadá. Entre los más notables expatriados estaban Harriet Beecher Stowe, Henry David Thoreau, Mark Twain, Ralph Waldo Emerson y el franco y sincero Wendell Phillips. No me sorprende que el norte haya aceptado ese plan monstruoso. Jamás ha habido más que unos pocos auténticos abolicionistas. Si el norte hubiese estado en contra de la esclavitud, esta no hubiera durado tantos años. Otra que partió fue la sufragista Susan B. Anthony. Anthony dirigió un movimiento feminista en Canadá y obtuvo el voto femenino en 1912. Un incidente en particular que captó la atención del país fue el caso de Cassie Brown en 1875. Cassie era una mujer esclava que asesinó brutalmente a 3 niños blancos a los que cuidaba y escapó. Nunca fue capturada. Me duele en el alma haber terminado con las vidas de los 3 críos. Me gustan los niños, lo juro. Una vez yo tuve 3 niños. Me los quitaron y los vendieron.
Los niños blancos no eran míos. Y yo no era su mamá. Ninguna mujer puede ser mamá si no es libre. Cassie Brown, 1875. Por primera vez la gente se empezó a preguntar, ¿podremos confiar en nuestra mamá negra? Los propietarios de esclavos se hallaban confundidos por el comportamiento de sus amados esclavos y se dirigieron al Dr. Samuel A. Cartwright de la Universidad de Luisiana, un respetado miembro de la Asociación Médica Americana que había publicado diversos estudios. Cartwright era considerado un experto en enfermedades y peculiaridades de los negros y había efectuado un gran avance con el descubrimiento de la drapetomanía. La drapetomanía es la enfermedad causante de las huidas de los esclavos. Del latín drapto, que significa escapar, y manía, una obsesión. El doctor Cartwright creía que la drapetomanía era la raíz de todos los males. Sorprendentemente, sus investigaciones influyeron el pensamiento médico de toda una generación. Un esclavo es como un niño y ha de ser cuidado con cariño. No obstante, cuando un esclavo se pone de mal humor o no está contento, entonces receto azotarle hasta que le salga el diablo del cuerpo. Dr. Samuel A. Cartwright, 1860. John Ambrose Fontroy, conocido como el padre de la esclavitud moderna, fue nombrado candidato demócrata para la presidencia en 1880, pero sufrió un ataque al cabo de unas semanas. Falleció en 1882. La familia Fontroy capturó la imaginación de la nación durante los siguientes años. Fue una dinastía política considerada por muchos como la familia real americana. Buscaba una profesión para poder trabajar con doctores en un medio profesional sin tener que perder 4 largos años. Yo quería ayudar a las criaturas de Dios, grandes y pequeñas, pero mis calificaciones no me permitían entrar en la Facultad de Medicina. Ahora estoy en camino hacia el éxito. Estudia una nueva profesión en CEI, el Instituto Cartwright para el estudio del síndrome de la libertad. En solo unos meses, no en años, CEI te puede enseñar una prometedora profesión como supervisor, camillero, monitor de sirvientes, criador, obtener un título de administración de esclavos, realizar experimentos médicos, aprender la naturaleza del síndrome de la libertad. Estarás orgulloso de trabajar con doctores, tratando con los retos de las peculiaridades de los negros. Sé la persona que siempre has querido. Estamos formando clases. Llama al CEI ahora mismo. Run, boy, run, boy, the battery will get you. Run, boy, run, it's almost day. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do when we find you? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do when we find you? Run, boy, run, the battery will get you. Run, boy, run, you gotta get away. Run, boy, run, the battery will get you. Run, boy, run, it's almost day. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do when we find you? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do when we find you? Run, boy. Fugitivo, esta noche a las 10:30. El nacimiento de una nación. Mientras el Plan Davis servía para reconstruir las ciudades, era necesaria una reconstrucción psicológica para crear una nueva nación. Los líderes confederados sabían que era preciso reconstruir las mentes de sus esclavos y sus ciudadanos. Eso se convertiría en lo que algunos han llamado el Holocausto americano. La reconstrucción se ocuparía de restablecer la autoridad moral. Muchos la llamaron un suave recordatorio. Douglas y Garrison respondieron a esos horrores organizando a esclavos fugitivos, negros libres, canadienses y antiguos ciudadanos de los Estados Unidos en una nueva entidad, la ANPGE. Asociación Nacional para el Progreso de la Gente Esclavizada. Una delegación confederada visitó al primer ministro Sir John A. Macdonald y pidieron la devolución inmediata de todos los negros que hubiera en territorio canadiense. Esos fueron los días más oscuros desde la derrota de la emancipación. En el momento final, Frederick Douglass fue llamado ante el Parlamento para que hablara.
Caballeros, los negros no son más que una versión más oscura de ustedes mismos. Tienen poco que ofrecer, a excepción del sudor de su frente, la cultura de su espíritu y su buena voluntad. Todo lo que los negros piden es la libertad. Queridos hermanos, estad junto a nosotros en nuestra lucha por la libertad. La oratoria de Douglas consiguió los votos necesarios en contra de la deportación. No obstante, las ejecuciones y la tortura consiguieron aterrorizar a los esclavos y someterlos. Hasta el final, hasta su muerte, en 1895, Douglas luchó contra la esclavitud en los antiguos Estados Unidos. Sí, de eso hace más de 100 años, pero no hemos olvidado esa injusticia del Canadá Rojo. Esas propiedades robadas, ese trabajo perdido, debe ser y será restituido. Sencillamente, se trata de una deuda. Una deuda que reclamamos en forma de reparaciones monetarias por el esclavaje. Los esfuerzos confederados para la reconstrucción se vieron afectados por el eterno conflicto con los indios de las praderas. Los colonos, los buscadores de oro, las compañías ferroviarias, todos querían dejar el sur y establecerse en los grandes llanos. Los indios tenían que ser eliminados. El gobierno y sus líderes religiosos fabricaron la siguiente cita. El gran espíritu dio al hombre blanco el libro, al hombre rojo la flecha y al hombre negro el azadón. Se nos llevaron los niños, se los llevaron por la fuerza y los mandaron a pensionados. Esos pensionados no eran otra cosa que instituciones para la erradicación total de sus herencias nativas y su orgullo. Uno de mis ancianos me dijo una vez: he observado al hombre rojo tratar de ser un hombre blanco. También he visto a muchos hombres morenos, negros y amarillos tratar de ser como los blancos. Pero añadió, nadie puede hacer de hombre blanco como el hombre blanco. Las guerras contra los indios de las praderas siguieron durante unos 30 años. En 1890, la última nación india fue derrotada por la caballería confederada. En California, millares de inmigrantes chinos habían sido empleados como mano de obra barata en la construcción del nuevo sistema ferroviario de la nación. La ley del Congreso sobre el peligro amarillo les cogió totalmente por sorpresa. Los agentes del gobierno se limitaron a informar a los contratistas de la costa oeste que los trabajadores chinos que habían empleado pasaban a ser de su propiedad. La mano de obra barata se convirtió en mano de obra esclava. Se podría pensar que la proclamación de esa ley terminaría con la venida de esos obreros de Asia, pero siguieron viniendo con la creencia de que aquí les esperaban puestos de trabajo y un futuro muy brillante. Esa ley simplemente cambió el color de la esclavitud en la costa oeste, de negra a amarilla. Temeroso de que aumentara la inmigración no blanca, el influyente clérigo y escritor reverendo Claymore Penn Holmes, de Nueva York, exigió del Congreso que asegurara que los Estados Confederados continuaran siendo una nación cristiana. El Acta de Reforma Cristiana de 1895 proscribió cualquier religión que no estuviera basada en el cristianismo. Después de un gran debate, se decidió que la Iglesia Católica sería considerada cristiana, pero se pediría a los judíos que se fueran. Davis luchó con el Congreso desde su lecho de muerte para que el acta fuese revocada. Le recordó de los grandes servicios prestados por el secretario de Estado Judah P. Benjamin y de otros judíos que habían apoyado a la Confederación. Cuando el joven congresista John Ambrose Fontroy II visitó al moribundo, Fontroy cometió el error de afirmar ante Davis que la nación estaría mucho mejor sin esos judíos chupasangre. Davis sacó una frágil mano y agarró al joven Fontroy por el cuello duro mientras siseaba claramente: no olvide jamás, señor, que fue un judío chupasangre quien salvó a este país. Bueno, el acta perjudicó a Benjamín personalmente, pero cuando Davis murió, se hizo una rectificación que permitió a un pequeño número de judíos permanecer en la reserva aquí en Long Island. Mientras los negros iban ganando soporte político en Canadá, en los Estados Confederados las relaciones norte-sur adquirían un cariz romántico.
La que había sido sangrienta guerra civil se había convertido en civil. Durante la reconstrucción, los novelistas repararon la división entre las dos regiones. En sus libros, las causas y los objetivos de la guerra cambiaron de repente. Ya no se mencionaba la esclavitud como causa de la guerra. Eso fue la clave de la reconciliación. De ese modo, el sufrimiento de los esclavos pasa a ser ignorado. Tan solo nos son presentados unos leales sirvientes negros. No obstante, el valor y el sacrificio de los blancos a ambos lados de la línea Mason-Dixon son examinados de manera romántica. Luchan por sobrevivir, protegen sus casas y a sus familias. Los generales y los campos de batalla adquieren un nuevo aroma. Los detalles más insignificantes adquieren una importancia dramática. En los libros más vendidos, como Mi soldado de la Unión y Las bellezas y los azules, los sureños aprenden a compadecerse del norte, a llorar por la causa perdida de la Unión, el desencaminado intento de liberar a los esclavos. Se presenta a los norteños como gente valiente que en su momento habían dirigido a una tierra poderosa que sencillamente perdió el rumbo. La más popular de estas obras de reconstrucción es Viento del Norte. Recientemente, la obra ha reaparecido en Broadway con mucho éxito. No sé cómo agradecérselo, señorita Violeta. Ha curado mis heridas. Me ha traído desde las puertas de la muerte. Aunque perdamos esta guerra, mi corazón estará con usted para siempre. Cuando mi marido murió en Antietam, juré morir antes de volver a hablar con un yanqui. Pero usted me ha impresionado, señor. Nunca jamás podré volver a ser la misma. Tengo que irme. ¡No! Who are you, my little soldier blue? And though I hate you so, I will never let you go. You try to take my blacks. I try to take your blacks. But I must have you back. For we are lovers. We are lovers. Underneath the same flag. Una vez terminada la reconstrucción, los Estados Confederados Americanos, inspirados por los imperios británico y francés, estaban ansiosos por emprender la empresa de convertirse en el imperio más poderoso del mundo. Un día cualquiera, en su pueblo. ¿Conoce usted a alguien con dudosa identidad racial? ¿Un vecino? ¿Alguien del trabajo? Llame a la oficina para la identidad racial al 800-555-PAS. Puede usted obtener una recompensa. Exacto. Se lo paso. ¿Puede aguantarlo, jefe? ¿Puede hacer que esos limpiadores microscópicos le den una sonrisa brillante? Pues adelante, así. Muy bien. Este es el poder de Darky. Darky. Sí, Darky, negro resplandeciente. Un imperio tropical. En el verano de 1900, los dirigentes confederados pusieron en marcha su idea de un superestado florido y productivo. Procederían a civilizar las salvajes regiones del hemisferio sur. Bueno, se le llamó la espléndida guerrita, pero en realidad fue la primera ocasión en la que se comprobó la unidad norte-sur en contra de unos forasteros no americanos y enemigos de color, los españoles. La guerra consiguió un éxito estimulante y unificador. Después de las decisivas victorias contra los españoles en Cuba y el Caribe, la expansión continuó hacia México.
Esos países latinoamericanos, en cuanto satélites confederados, fueron organizados siguiendo el modelo prebélico, con economías basadas en las plantaciones, con esclavos. Por supuesto, solamente los blancos podían poseer esclavos, pero en México los mexicanos no fueron sometidos a la esclavitud como tal. Tenían un sistema llamado aparte que servía para separar a los mexicanos de los americanos blancos que gobernaban el país. El sistema de separación creó dos mundos, uno blanco y otro mexicano, separados y desiguales. Ese sistema tenía la ventaja de hacer saber a los mexicanos cuál era su lugar y mantenerlos allí. Los Estados Confederados utilizaron las divisiones raciales y económicas de Sudamérica para crearse aliados militares. En competencia con los británicos y franceses, utilizaron a dictadores corruptos para derrocar a varios líderes elegidos democráticamente. Así, por ejemplo, Brasil atacó a la Argentina, Chile se enfrentó a Bolivia y así sucesivamente. Podríamos decir que era una estrategia simplemente de dividir y conquistar. El gobierno confederado consideraba la conquista de Sudamérica como su trofeo más importante. Conquistar tanta tierra les convertiría en un auténtico imperio. Bueno, mis padres huyeron de Sudamérica cuando yo era muy joven. Pero, sin embargo, tengo un recuerdo muy vívido de esa época, sobre todo por la comida. Porque ellos creían en conquistar la mente, pero también el estómago. Así que muy pronto la dieta latinoamericana fue cambiando. Por ejemplo, para el desayuno nos daban grits y sausage, que es como salchicha. Para la comida era ham hocks y collard greens. Y para el almuerzo un sándwich de pata de cerdo que llamaban pickled pig foot. Me acuerdo que una vez el rector de mi colegio me obligó a comer chitlings. Creí que me iba a morir. El error más importante que cometieron los líderes confederados fue minusvalorar el deseo de seguir libres de los pueblos sudamericanos. Nuestros muchachos jamás habían muerto en tal cantidad desde la guerra civil. Recuerdo la historia de un joven que yacía en un hospital después de perder las dos piernas en la selva de Guatemala. Un día, un general que visitaba a los heridos se detuvo junto a la cama del chico y al ver la cara de lástima del general le preguntó: ¿Por qué, mi general? El general miró al joven y le dijo: Hijo mío, es porque somos americanos. El alto coste en vidas de la expansión fue el argumento de la película premiada en 1940, Selva Oscura. ¿Se ha enterado? En la mesa, sargento. ¿Todos ellos? Todos y cada uno de ellos. Dios mío. Valía la pena, sargento. Valían las vidas de Cliff, de Johnny y de Biff. ¡Por Dios santo! ¿Acaso no es el mundo entero rojo y negro, y marrón y amarillo? Siempre nos superarán en número. Mi teniente, no sé gran cosa, pero sí sé que este mundo está hecho para que los temerosos de Dios lo usemos como nos parezca. Durante un tiempo, esos salvajes han dicho que era suyo, pero solamente lo han alquilado. ¡Es nuestro! Siempre ha sido nuestro. No lo hemos reclamado todo. Todavía. Matémoslos a todos. Y que Dios escoja los suyos.
La costosa victoria en Sudamérica les inculcó una creencia aún más profunda en su evidente destino. Ahora creían de verdad que seguían el divino mandato de dominar el mundo. Vaya, cariño, acabo de ver a tu esclavo corriendo calle abajo. ¡Corre, llama a la policía! No pasa nada. ¿No pasa nada? ¿No temes que pueda escapar? Por Dios, no, con la argolla no. Les presentamos la argolla, el nuevo y revolucionario sistema de controlar al servicio. Solo ha de poner la argolla en su muñeca. Cuando su propiedad abandone el área que se le ha designado, en unos minutos las autoridades le habrán encontrado. El secreto, dentro de la argolla hay un microchip computerizado ultramoderno que permite a la policía localizar a su fugitivo por radar. En un instante, volverá a estar en la cabaña de su casa. Está fabricada con una aleación de aluminio ultraligero. La argolla no pesa como las antiguas cadenas pasadas de moda que arrastraban. Y es resistente. La argolla aguantará los más duros intentos de fuga. Es irrompible. Se presenta en diferentes tamaños. Perfecto para críos. Y al precio tan bajo de $49.95. ¿Por qué esperar? Entre en el siglo XXI. Compre la argolla. ¿No te quedas a tomar café? No puedo. Voy a comprar la argolla. Tenga su tarjeta de crédito a mano o mande un cheque o transferencia de $49.95 a la argolla. La argolla les mantiene en su sitio. Nuestras operadoras están a su servicio. En el Negrito Pollo Frito nos gusta complacerle. Tenemos la mejor comida 100% casera como la de mamá. Se nota el sabor del amor. Me gusta la carne blanca. Soy hombre de pechuga. Nos gusta venir aquí. No va a parar de chillar, chica. Trae más. Vamos. Nos encontrará donde el negro de la gran bocaza. Tiempos difíciles. En 1929, México, América Central, América del Sur, Haití y el Caribe formaban parte del creciente imperio confederado. No obstante, esa rápida expansión saldría cara. El desastre de Wall Street destruyó el mundo financiero. La gente perdió fortunas de la noche a la mañana. La nación se recluyó en el aislacionismo para tratar de resolver sus malestares domésticos. El abuelo nos enseñó que cuando estás en una situación apurada, cuando estás contra las cuerdas, no has de darte por vencido. Tienes que encontrar una solución. Él halló una solución. Ha llegado el momento de la recolocación. El senador John Ambrose Fontroy II destina millares de esclavos reeducados a destinos en ultramar. A punto de viajar a lugares como el sur de México o las Islas Confederadas, esos morenos están esperando ponerse a trabajar. Saben cuál es su sitio y están mentalizados correctamente. Así es, jefe. Buen viaje a todos esos felices negritos. Buena suerte. Los Estados Confederados de América actuaron como intermediarios en el nuevo tráfico de esclavos, capturando y entrenando esclavos para la exportación. Algunos de ellos fueron escogidos entre los pobres de su país, pero los tradicionales esclavos africanos siempre fueron los preferidos. La venta del sistema de vida americano consiguió sacar a los ECA de la depresión. Ello fue posible gracias a la cooperación de los gobernantes africanos. África es un continente extraño y apartado. El mundo debe comprender que el cautiverio es bueno para el africano. Está mucho mejor con ustedes que con nosotros. Tan solo capturamos y vendemos las tribus inferiores, aquellas con las que tenemos perpetuos conflictos, aunque, por supuesto, tenemos conflictos con muchas tribus. Pero dada nuestra cooperación, América nos permite gobernar a nuestra gente. Nos dejan en paz. Ellos creen en la democracia y nosotros también. Hay voces críticas que se preguntan cómo puede ser que haya africanos en el comercio de gente negra. Dicen ustedes, deberían estar unidos. Son seres humanos y deberían ayudarse los unos a los otros. A eso debo responder sencillamente no. El capitalismo no respeta a las personas.
hay mucho que ganar. Un buen jefe, al igual que un buen congresista, senador o presidente, siempre pondrá la prosperidad de su pueblo en primer lugar. El surgimiento de la Alemania nazi en Europa no tenía ninguna importancia para los Estados Confederados y su política exterior aislacionista. Muchos líderes confederados visitaron Alemania y participaron en las concentraciones nazis. El Congreso apoyó oficialmente las nuevas políticas raciales pro-arias y las calificó de biológicamente correctas. Hitler devolvió la visita durante la primavera de 1935 y paseó por los alrededores de Nueva York. A pesar de recibir las protestas de los judíos americanos, el viaje fue un auténtico éxito. En Washington, Hitler propuso que América se apuntara a la solución final del problema de las razas inferiores. El plan de Hitler consistía en exterminar a los judíos de Europa y crear un continente ario puro. El secretario de Estado, John Ambrose Fontroy III, respondió con la sugerencia de que Alemania no debía exterminar a los ciudadanos judíos. En lugar de ello, debería usarlos como mano de obra productiva esclavizada. Durante las visitas de Hitler a diversas plantaciones y fábricas americanas con trabajadores esclavos, Fontroy y Hitler discutieron las posibilidades. No se llegó a ningún acuerdo, pero el secretario de Estado Fontroy dejó bien claro que los Estados Confederados consideraban inmoral malgastar el ganado humano, pero prometió no intervenir en cualquier conflicto militar que Alemania pudiera tener con sus vecinos. América tenía un nuevo enemigo. El Japón se había convertido de nuevo en un país expansionista y había creado un enorme aparato militar. Para los Estados Confederados americanos ello suponía una grave amenaza a toda la zona del Pacífico. Los Estados Confederados pasaron a la acción. El 7 de diciembre de 1941, por la mañana, América infligió un devastador ataque sorpresa al Japón. La base naval de las Islas Kuriles, la flota imperial japonesa anclada en la bahía de Tokio y la antigua capital de Kioto fueron gravemente dañadas por los bombarderos confederados. La guerra con Japón había empezado. A causa de la baja estatura de los japoneses y por no ser blancos, los líderes confederados los consideraron débiles. Una vez más, infravaloraron el valor de una potencia extranjera. No tardaron en descubrir lo débiles que eran. Murieron tantos hombres en la guerra que los líderes confederados requirieron la ayuda de sus esclavos. Los primeros voluntarios fueron los japoneses esclavizados de la costa oeste, ansiosos de poder demostrar su lealtad y quizá ganar así su libertad. A pesar de ello, el Congreso los consideró posibles traidores y no se les permitió entrar en servicio. Un regimiento de esclavos, el de machos combatientes número 129, fue cedido por sus amos a las Fuerzas Armadas Confederadas para combatir. A los esclavos se les prometió la libertad si luchaban. Los hombres del 129 lucharon con distinción y coraje. Les fueron encomendadas las misiones más peligrosas y el número de bajas fue considerable. Pero se ganaron el respeto de sus oficiales confederados. Las pérdidas que sufrieron eran tremendas, pero las fuerzas japonesas no aceptaban la rendición. Entonces, por la gracia de Dios, desarrollamos un arma que puso en su lugar a todo el mundo de color. La guerra había terminado y ello dio lugar a grandes celebraciones. No obstante, después de la guerra, el regimiento 129 de machos combatientes fue devuelto a sus amos para ser esclavizados de nuevo, sin que se les diera ninguna explicación. ¿Cuál es la etiqueta para el servicio o la mantelería adecuada para una cena de gala? ¿Cómo ser la bella del baile o qué buscar cuando vamos a comprar un nuevo jardinero chino? Todo ello en el nuevo número de Mejores Casas y Plantaciones. Es una buena cosa. Acabo de darle un buen refregón a este lugar, pero todo sigue tan apagado como el agua de lavar los platos. La señorita Ana va a agarrar un buen cabreo. ¡Hola! ¿Quiénes sois? Yo soy Goldie. Yo soy Dusty. Somos los gemelos Polvo de Oro. ¿Es usted una esclava de su casa? Deje que los gemelos Polvo de Oro la emancipen del trabajo de limpieza. Todo brillará como nuevo. Gemelos Polvo de Oro. Jabón en polvo. Gracias, Goldie y Dusty.
No sea una esclava. Compre polvo de oro hoy mismo. Días felices. En 1950, los Estados Confederados gozaron de un período de tranquilidad doméstica. Los valores de antes de la guerra eran la causa de esa paz. Los esclavos habían sido sometidos a palos. El futuro era rico en promesas. Y entonces ocurrió. El grupo John Brown Underground, o JBU, con base en Canadá, que se había extendido de la ANPGE, empezó lo que llamaban una guerra contra la esclavitud. La ANPGE practicaba la no violencia, pero la JBU empleaba los medios que consideraba necesarios. Los del JBU eran terroristas, pura y sencillamente. Querían destruir la nación confederada. Lo que es terrorismo para unos es patriotismo para los otros. Los Estados Confederados de América enviaron al embajador Hamish Bond a visitar al primer ministro canadiense Louis S. Saint Laurent del Partido Liberal. Bond pidió la extradición de todos los miembros del JBU. El primer ministro Saint Laurent rehusó hacerlo. El abolicionismo canadiense se había convertido en la mayor amenaza para el modo de vida confederado. Se les tenía que detener. Los abolicionistas quieren convertir el mundo en una raza de mulatos. Mitad mula, mitad caballo. Amigos, conservaos puros. Cuidado con la propaganda abolicionista. Cuidado con los saboteadores abolicionistas. Tened los ojos bien abiertos. Vuestro vecino podría ser un abolicionista. Bill, cariño, ¿qué estás haciendo en el sótano? Y a oscuras. Ya no eres el mismo de antes. Ya no te conozco, cariño. Estás tan frío y distante. ¿Todavía me quieres? No es eso. Entonces, ¿acaso estás enfermo? ¿Quieres que llame al médico? Ya no sé qué puedo hacer. Háblame. ¿Qué quieres que te diga? He encontrado esto en tu habitación. Las confesiones de Nat Turner. Vidas y obras de Frederick Douglass. La cabaña del tío Tom. ¿Para qué quieres esto? Por si quieres saberlo, los leo. Soy abolicionista. Para defenderse de las agresiones del Canadá Rojo, los ECA han construido un muro a lo largo de toda la frontera canadiense. Se llama el telón de algodón, está fortificada y es inexpugnable. La emisora Radio Confederación Libre emite sus mensajes al otro lado del muro diariamente con la esperanza de que los esclavos escuchen las transmisiones y tengan información sobre su vida. El triunfo del telón de algodón solo sirvió para que se incrementaran los ataques contra los Estados Confederados de América. Fontroy asesinado. Se culpa al JBU. Tenía 7 años cuando asesinaron a papá. Bueno, el presidente ordenó ataques aéreos contra Canadá, pero sinceramente no consiguieron aliviar el dolor de perder al padre.
Como consecuencia de la neutralidad americana durante la Segunda Guerra Mundial en Europa, Gran Bretaña y Francia se agruparon con las demás naciones aliadas para pedir sanciones contra los Estados Confederados de América. Los países aliados impusieron un embargo mundial contra los Estados Confederados. La más mínima idea de guerra con Canadá fue rechazada. Los ECA se refugiaron en el aislamiento, hubo racionamiento. Tan solo la nación sudafricana se mantuvo como aliado fiel. El éxito del embargo llevó a muchos a preguntarse, ¿vale la pena? Aquí el otoño significa algo más que capturar un potro. Es una época con aire puro y fresco por la mañana. Resuena el tronar de una estampida. Los caballos bajan de los altos pastos. Y el hombre se prepara para otro duro invierno. Es el momento para un niggerhead. Un cigarrillo americano. Una nueva frontera. Los candidatos no precisan presentación. El candidato demócrata a vicepresidente Richard M. Nixon y el republicano senador John F. Kennedy. Empezará su primera intervención el senador John F. Kennedy. En estas elecciones de 1960, y considerando el mundo que nos rodea, la cuestión es si el mundo seguirá existiendo, mitad libre, mitad esclavo, si se moverá hacia la libertad, dirigiéndose hacia el camino que estamos empezando, o si se moverá hacia la esclavitud. Si lo hacemos bien, si cumplimos con nuestras obligaciones, si vamos hacia adelante, entonces creo que la libertad estará garantizada para todo el mundo. Si fracasamos, la libertad fracasa. Mucha gente lo había vaticinado por ser católico y norteño. Los críticos le llamaban el republicano negro para dar la imagen obvia de Abraham Lincoln, los abolicionistas del pasado. Los esclavos sabían que Kennedy era favorable a sus demandas. No podía presentarse públicamente y pedir que terminase la esclavitud, pero todo el mundo sabía que si la oportunidad se presentaba, Kennedy las apoyaría. Era el año 1960. El presidente electo Kennedy, el dirigente más joven de la historia americana y el primer presidente norteño desde la Guerra de Agresión del Norte, cambiaría totalmente el rumbo del país. Kennedy le llamó la nueva frontera. Las encuestas indicaban que tan solo el 29% de la población estaba a favor de la esclavitud, la cifra más baja jamás alcanzada. Kennedy, joven e inteligente y además lo bastante astuto, lo había conseguido. Había dado una buena imagen a la emancipación. No obstante, Kennedy, distraído por la Guerra Fría con Canadá y por una campaña expansionista en el sudeste asiático, disponía de poco tiempo para ocuparse de los revolucionarios cambios sociales en casa. Las mujeres exigían que terminaran las relaciones sexuales entre sus maridos amos y las esclavas hembras. Esas relaciones habían sido toleradas durante generaciones, así como los niños esclavos que procreaban. 50 años después de los esfuerzos de Susan B. Anthony, las mujeres exigían el control de sus propias vidas. No somos simples mascotas débiles mentales. Somos mucho, mucho, mucho más. Pedimos el derecho a ser mujeres, mujeres con futuro, mujeres con voto. Los adolescentes confederados estaban siendo influenciados por el ritmo negro del rock and roll que sonaba a través del telón de algodón desde Canadá. Los antiguos esclavos, libres para expresarse, enriquecían la cultura canadiense. Los artistas como Elvis Presley imitaban a los cantantes negros y sufrían censura y detenciones. Ese Elvis Presley y su música de rock and roll, inspirada por los abolicionistas canadienses, intenta desflorar a todos los chicos blancos puros de este nuestro gran país. Muchos talentos como Presley se fueron al norte y se convirtieron en estrellas en Canadá. Escritores canadienses como Richard Wright y James Baldwin crearon obras maestras de la literatura. La prohibición de música, literatura y arte racial sofocó la creatividad americana. La prohibición del arte inspirado en la cultura negra o abolicionista hizo que la cultura confederada se convirtiera en algo vacío y sin conciencia. El arte americano no evolucionó más allá de la propaganda inspirada por el gobierno.
Los negros que habían recibido la misma educación sobresalían en todas las áreas de la vida canadiense. En el mundo del deporte, ayudaron al Canadá a derrotar consistentemente a América en los Juegos Olímpicos, donde ganaron cientos de medallas de oro. Después de haber visto a grandes atletas negros en las Olimpiadas, algunos confederados consideraron incluir a esclavos en el deporte. En el primer encuentro del Campeonato Nacional de Fútbol Americano, 2 equipos blancos, los indios de Washington y los negros de Nueva York, ilustraron la llamada para romper la barrera del color y emanciparse. Hoy hace 100 años que Abraham Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación. Así empezó el proceso para que finalmente se cumplieran las promesas de la Declaración de Independencia. El siglo que ha seguido ha contemplado la lucha para que la libertad se convierta de retórica a realidad. En muchos sentidos, ha sido una historia tenebrosa y la tarea aún no ha terminado. Queda mucho por hacer para erradicar el mal de la esclavitud humana. La proclamación no debe ser considerada como un fin, sino como un principio. Al dar libertad al esclavo, garantizamos la libertad al hombre libre. Al conceder derechos a quienes los merecen, también nos damos derechos a nosotros mismos y a nuestro país. El asesinato del presidente heló la sangre de la nación entera. La fe que algunos ciudadanos blancos habían depositado en una nueva América se había desvanecido. Las mujeres no conseguirían el voto. La esperanza que los esclavos habían tenido en la libertad explotó en forma de rabia. 2 grandes revueltas de esclavos, una en el barrio de Watts de Los Ángeles, California, y otra en Newark, Nueva Jersey, causaron fuertes reacciones, enfrentando a los legisladores confederados. Después de la muerte de nuestro presidente, la nación se encuentra en una encrucijada. Hemos de hacernos la pregunta de si la esclavocracia es la única vía. Al igual que muchos amos, quiero a mis sirvientes y detesto tener que castigarles. Mi mujer y mis hijos también lo detestan. La gente joven de este país también lo detesta. Es el momento de cambiar. Tenemos que dejar de ir con tanto cuidado. Tenemos una guerra en marcha en Vietnam y otra que parece estar surgiendo aquí en nuestro propio país. Pues bien, si no queremos perder ambas guerras, más vale que dejemos de llorar por esos tontos y esos negratas. Dejemos caer el martillo. No hemos perdido ni una sola guerra y, por Dios bendito, no vamos a perder esta. A mediados de los 70, la revolución social había sido aplastada. La mayor parte de líderes de la oposición huyeron del país, se escondieron o habían muerto. Parecía como si la nación estuviera enferma. Existía el temor de que nos estuviéramos derrumbando desde el interior y de que los mejores años de los Estados Confederados ya habían terminado. Es el informativo. Soy Jet Boone. Confederate Express, la mayor empresa nacional de transporte, ha hecho público que el servicio doméstico usa sus servicios para, según sus palabras, autoconcederse la libertad en una noche. Un tipo embarcó a su familia, mujer y 2 hijos hacia el norte, en una caja con el rótulo Centro de Entretenimiento Familiar. El truco consiste en encontrar los orificios para respirar. Regresamos después de esto. Estas son las caras. Contrari. Atención, use Contrari solo con el servicio. Con Contrari, una pastillita azul da control para todo el día. Los efectos secundarios pueden incluir vómitos, ahogos, náuseas, visión borrosa, problemas de hígado y riñón, estreñimiento y hemorragia anal. Se conoce que Contrari ha sido la causa de ataques cardíacos en algunos abuelos. Contrari no debe administrarse al servicio que está amamantando o a punto de parir. Pregunte a su veterinario acerca de Contrari hoy mismo. Fuentes oficiales de Washington han indicado que se procesará a los causantes de diversos errores en el Departamento de Identidad Racial. El grupo de control, Blanco Seguro, les ha acusado de cometer errores continuadamente con el AND y que muchas personas no saben quiénes son.
Hoy, la búsqueda de Big Sam se ha ampliado hacia el área de Chicago. El fugitivo sigue en el número 1 de la lista de los más buscados del FBI. Un portavoz del buró ha indicado que aun cuando el crimen fue cometido hace 2 años, se cree que Big Sam es el cabecilla del JBU y que está detrás del escándalo de la gota. Y les recuerdo que está programada la retransmisión en directo de la ejecución de Floyd Ray Hubbard. Será a las 12, 11 hora central. Hasta luego. Informativo. Valores familiares. Después de patrocinar la popular Ley de Valores Familiares, John Ambrose Fauntroy V fue escogido para encabezar el Departamento de Comercio. Desde allí dirigiría la iniciativa de Valores Familiares. Fauntroy utilizó a diversos líderes religiosos populares en una serie de informativos comerciales en respuesta a las cuestiones morales más peliagudas de la nación. Efesios, capítulo 6, versículo 5. Los esclavos deberán ser obedientes a sus amos humanos con temor y temblor y sinceridad en el corazón, igual que con Cristo. Y no tan solo cuando son observados para quedar bien, sino como esclavos de Cristo que cumplen la voluntad divina desde el corazón. Amén. Fauntroy sacó el entrenamiento de esclavos de la Edad Media a base de usar la tecnología multimedia más avanzada. Ike se va a escapar. No, seguro. Se escapará esta noche. Delilah acaba de enterarse de que Ike está planeando escaparse. Los intentos de fuga son costosos y causan problemas. ¿Qué hará Delilah para solucionarlo? ¿No se da cuenta de todo lo que tenemos aquí? Buena comida, un techo sobre nuestras cabezas y un amo amable. No tengas miedo de saber más. Has de ser el oído del amo. ¿Sigue hablando de la abolición? Bingo. Delilah ha descubierto que la mente de Ike no funciona bien. Información importante. ¿Cuál será la próxima movida de Delilah? Ir a decirlo. Sí, señor amo Ike. Está planeando largarse esta noche. He creído que debería saberlo usted. Gracias, Delilah, por compartir esa información conmigo. ¿Sabes, Delilah? Eres una buena negra. Como Delilah, tú también puedes ser una buena negra. Las producciones de Fauntroy estaban diseñadas para controlar y corregir el tejido social americano. Cuando esté toda la noche fuera o te dé un bofetón paternal, debes recordar que es el amo de la casa y, como tal, siempre ejercerá su voluntad con corrección y con sinceridad. Aquí estoy para hablar contigo de un importante problema médico. ¿Eres ahora o has sido alguna vez homosexual? Además, hemos insistido para que Hollywood cree más productos del tipo "Ese es mi chico". Sigue las peripecias del negro favorito de América, Cleofás, mientras se enfrenta al reto de la libertad en Ese es mi chico, todos los días a las 6:30. ¡Ese soy yo, jefe! Ese es mi chico. Fíjese en la nueva red de compra de esclavos. La red de compra de esclavos ha hecho maravillas para devolver las alegrías de ser dueño de esclavos. Hablemos de esclavos. Durante la próxima hora estaré aquí con Joyce, que nos ha traído algunos sirvientes increíbles para que podamos escoger. Exacto, Paula. Tenemos 40 negros extraordinarios que acaban de llegar y que les están esperando. Sé que uno de ellos será perfecto para usted y para su casa. Empecemos con Júpiter y su familia. A ver, Joyce, has dicho que Júpiter es un macho para los 90. Eso mismo, Paula. La versatilidad es la clave de Júpiter. Es el esclavo perfecto para la casa, la oficina o la industria. Tiene salud, es adaptable y se puede confiar en él. Oh, ¿y qué hay de nuestra chica, Prissy? Oh, un hallazgo. Bien educada, leal, lista, pero nada creída. Oh, ¿y qué negritos tan monos ha tenido? ¿No son las dos cositas más lindas que hayas visto nunca? Serán de gran ayuda en el jardín o en las cenas. Y bien, ahora y como siempre, con todos nuestros productos, podemos partir la familia de Júpiter como mejor le vaya, o bien llevarse el juego completo. ¡Que empiece la subasta! Hay toda una nueva generación de jóvenes que están interesados en la compra de negros. La compraventa de sirvientes por Internet ha inyectado más de $500 millones en la economía. Detrás de la pornografía es el producto que más vende en la red.
Los 80 y los primeros 90 fueran algo más que un viaje nostálgico. Por fin habíamos conseguido superar esa década trágica de los 60. Juro que jamás había visto tantas banderas y cintas amarillas como cuando nuestros chicos regresaron a casa victoriosos del Golfo Pérsico. Les dimos una buena paliza a esos árabes. Habíamos ganado. Era suficiente. Y una vez más, nos queríamos. El nuevo milenio. Cuando este país era los Estados Unidos de América, ese Capitolio fue construido por esclavos. Hoy lo conservamos. Pronto se supo que Fauntroy se presentaría a ser nominado candidato demócrata a la presidencia. John Fauntroy presidente, pagado por John Ambrose Fauntroy para presidente. Soy Fauntroy y apruebo este mensaje. Después de numerosas solicitudes al Departamento de Estado, el senador Fauntroy intervino y se ocupó personalmente de concertar una entrevista con un esclavo que viviera en los Estados Confederados de América. Nos dijo, no tenemos nada que ocultar. Bien, bien. Contacto no. ¿No es correcto? Por desgracia, estaba claro que los esclavos que nos habían sido ofrecidos habían recibido entrenamiento para la entrevista, lo cual impediría que sus respuestas fuesen sinceras y solo obtendríamos respuestas prefabricadas. De todas formas, nos fue entregada una nota de manera furtiva. Encantada de conocerle. Contacto no. Esa nota haría cambiar el rumbo de la historia americana. En ella se nos daban instrucciones para encontrarnos con un informador en una casa de campo de Virginia. La nota estaba firmada sencillamente por John Brown. Salgan y síganme. Vamos. ¡Horas! El amo Fauntroy me matará, se lo aseguro. Pero ya no me importa. Tengo que contar esto. ¿Qué es lo que tiene que contar? El amo Fauntroy, su familia y mi familia. Sí. ¿Qué? Mire, hace mucho tiempo mi tatarabuela y su tatarabuelo, pues ellos, ya sabe. No le comprendo. Yo y Fauntroy somos familia. ¿Familiares? Pero ¿cómo? Fauntroy es blanco. Que sea blanco no quiere decir que sea solo blanco. Mire, hace años, cuando todo esto empezó, pusieron a los más claros en la familia Fauntroy y dijeron que eran blancos. A nosotros los oscuros nos separaron y fuimos negros. Tiene sangre de selva. Créame, tiene sangre de selva en él y además lo sabe. Después de la emisión de esa cinta, Fauntroy dio una rueda de prensa para responder a los cargos de negritud. Esas acusaciones hechas contra mí y además por un esclavo son falsas. Mi tatarabuelo no tuvo relaciones sexuales con esa mujer. Soy 100% caucasiano. 100%. ¿Se someterá a una prueba de ADN? No.
No me someteré a esa prueba y tampoco voy a permitir que mi familia pase por ese ridículo. ¿Cree usted que el Partido Republicano lo arregló para que el esclavo hiciera esas alegaciones? Ciertamente. Mire, ese morenito está siendo usado en una tentativa para hacer descarrilar mi campaña. Déjenme que les diga que el pueblo americano sabe que John Ambrose Fontroy siempre tiene presentes sus intereses. Me conocen a mi familia. Esos trucos asquerosos no detendrán mi mensaje. En noviembre ganaremos. Circulan ciertos rumores sobre una citación para presentarse ante el Comité para la Identidad Racial. Si lo obligan, ¿se presentará? Cruzaré ese puente cuando llegue el momento. Gracias. Las acusaciones contra Fontroy le costarían las elecciones de noviembre. El 12 de diciembre, el cuerpo de John Ambrose Fontroy V fue encontrado en su finca de Virginia. El forense dijo que la muerte fue debida a una herida en la cabeza autoinfligida de un disparo. Las pruebas de ADN que habían sido ordenadas por el Comité de Identidad Racial salieron al cabo de unos días. El resultado fue negativo. Mi deseo hubiera sido que el amigo de mi familia, el canciller Hitler, hubiese vivido lo suficiente como para ver hasta qué punto había influido en su país. Imagínese una América donde todo el mundo tiene ese profundo orgullo de la sangre aria. Yo quiero reclamar esa herencia. Con la ayuda de América, podremos. Ninguna esclavitud a lo largo de la historia ha sido tan devastadora como la esclavitud en América. En ninguna otra parte se ha enseñado a los esclavos que no formaban parte de la humanidad. Eso ha herido a los africanos como nada hubiese podido. Y todavía afecta a esclavos y antiguos esclavos hoy en día. Es importante recordar que nuestros lazos con la esclavitud no lo son por necesidad económica. Simplemente ha sido perjudicial para la economía confederada tener esclavos. Pero la esclavitud, como ninguna otra cosa, es lo que nos define y nos confirma como pueblo y como nación. Tener un esclavo es un recordatorio constante de quién eres. Refuerza nuestro papel y nuestra responsabilidad para ser el líder en nuestra casa, en nuestras familias y en nuestras comunidades. Y además conseguir el liderazgo como solo un blanco puede hacerlo de la nación más poderosa del mundo. I pledge allegiance to the flag of the Confederate States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. White people. Amen. Lo siguiente forma parte de la historia de los Estados Unidos de América. Tanto niños negros como niños blancos con la cara pintada fueron presentados como Goldie y Dusty en los anuncios del jabón en polvo Gold Dust. Hubo muchos productos con la marca Sambo, incluso una cadena de restaurantes que cerró en los 80. Vendida principalmente en ultramar, la marca cambió a Darlie. Sin embargo, en Asia se sigue vendiendo como pasta dentrífica del hombre negro. Las negociaciones de Benjamin para conseguir el apoyo francés y británico a la Confederación solo hubieran necesitado una victoria militar para tener éxito. Los líderes confederados planeaban ocupar América Central y del Sur, con lo que se hubieran hecho con la producción mundial de algodón y azúcar y hubieran creado un imperio tropical. En 1851, el doctor Samuel A. Cartwright escribió Enfermedades y peculiaridades de la raza negra. Describió la drapitomanía
como una condición que predominaba pero que era curable en los esclavos fugitivos. Fabricado por la compañía B. Leadsdory Company de Milwaukee, Wisconsin, cambió la marca más tarde por Biggerher. Se trataba de una cadena de restaurantes que tuvo éxito en Salt Lake City, Seattle y Portland. Se entraba al restaurante a través de la boca de un sonriente portero negro. Hoy en día, el uso de imágenes de esclavitud en la promoción de productos a menudo pasa desapercibida. Si no, pregúntenlo a tía Jemima y tío Ben.